Bueno, llega el momento en que en Ciudad U vamos a hablar de finanzas públicas en épocas tan convulsionadas, ¿no?, que vive el país, porque se vienen unas jornadas internacionales de finanzas públicas y estamos con Roberto Iparraguirre, el licenciado Iparraguirre, uno de los organizadores justamente de estas jornadas. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias por invitarlos. Bueno, vamos a contar primero cuándo son las jornadas y sobre todo por ahí a quiénes está destinado justamente este tipo de actividad. Bueno, aprovecho para corregir un pequeño error que advertí recién cuando hablabas de la fecha. En realidad Sí. las jornadas son, siempre tradicionalmente, Sí. son la tercera semana de septiembre. Bien. Arranca el miércoles 18 y termina el viernes 20. Tú habías comentado 19 a 21, por eso, Claro. Eso fue el año pasado. Lo ajustamos entonces. Sí. O sea, el miércoles 18, ¿a qué hora? El miércoles 18 hay un acto inaugural a las 10:30 de la mañana, luego hay una conferencia inaugural, a la cual nos vamos a referir enseguida en todo caso. Continúa el miércoles a la tarde, sigue todo el jueves y termina el viernes al mediodía con un panel de cierre. Bien, yo leí mal por ahí, pero es la jornada número 52, ¿esta? Exactamente, es la jornada número 52, ¿Qué que trayectoria, podemos decir, sí, podemos decir que hace 52 años un grupo de profesores, investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas, de las cátedras de Finanzas Públicas y de Impuestos, tuvieron esta idea que hasta hoy se mantuvo ininterrumpidamente, es decir, ese es un poco el punto, ¿no? Es decir, en el año 68 hasta la fecha, todos los años, las jornadas con mayor o menor convocatoria, mayor o menor dificultad, pero ininterrumpidamente se hizo, lo cual le da un mérito muy grande. Claro que sí, la continuidad me parece que es un mérito. Sí. Mantener justamente este tipo de jornadas donde podemos arrancar hablando de lo que va a ser la conferencia inaugural y después los otros temas que va a tocar. Yo decía, un momento en que las finanzas públicas están a pleno en la discusión política, pero también en la discusión, en la conversación social, ¿no? Sí, las finanzas públicas, que en realidad estudian un poco la economía del sector público, tiene que ver con tiene mucho que hablar de la totalidad de los problemas que vive Argentina en la actualidad y en los últimos años. En los ¿no? últimos años, por supuesto. También, Es decir, las finanzas públicas, que se refieren básicamente a la actividad económica del Estado a través del presupuesto, bueno, incide claramente en la economía de la sociedad y a partir de allí que podemos decir que bueno, tiene mucho por hacer por el bien y por el mal también, si son mal utilizadas las finanzas públicas o las finanzas del Estado en respecto del manejo de la economía del país. Bien, ¿con qué va a ser la conferencia inaugural? ¿Con quiénes van a arrancar? La conferencia inaugural es un hito siempre en la jornada de finanzas porque son temas habitualmente convocantes. Este año va a estar Fernando Navajas, un investigador que es doctor en economía de la Universidad de Oxford y actualmente jefe economista de FIEL, la Fundación de Investigaciones Latinoamericanas, de Estudios Latinoamericanos en Buenos Aires. Él va a hablar, para no equivocarme, sobre impuestos y cargos específicos en las tarifas de los servicios de infraestructura. Este año vos has leído, creo, por allí, los temas que se han definido para las jornadas, que habitualmente son temas referenciales. Enseguida te cuento un poco cómo funcionan las jornadas. Bueno, el tema de tarifa de servicios públicos es uno de los temas referenciales que se eligió para este año. Las jornadas tienen la siguiente dinámica y yo creo que esto es posiblemente parecido al de otros eventos similares, pero es un formato muy fuerte que tiene podemos decir, una masa crítica de investigadores y docentes argentinos y también de otros países latinoamericanos, incluso de España que suelen venir. Que garantiza que el éxito de las jornadas en cuanto a disponibilidad de trabajo se realicen con total normalidad. Entonces tenemos como el eje principal, la masa crítica de la jornada se refiere a trabajos de investigación que distintos investigadores, docentes, funcionarios, entidades públicas, de Argentina, como te dije, pero también de Chile, de Perú, de Paraguay, Uruguay, Brasil, México, Colombia. No es que vengan todos los años, pero sí todos estos periódicamente vienen trabajos de todos estos países. Son trabajos de investigación sobre temas específicos de finanzas públicas que tienen en la mayoría de los casos que ver con esta temática principal, pero que esta temática principal es meramente orientativa. Entonces se junta una masa de crítica de unos 40, 50 trabajos que se ponen en salas simultáneas a lo largo de estos 3 días. Un tiempo pactado
determinado hace que esta cantidad de trabajo se pueda presentar y cada uno va a ver la sala que más le interesa de acuerdo a los temas que son de su preferencia en cuanto a los participantes. Aparte de esta presentación de trabajos en sala, hay también paneles y conferencias. Entonces, estos paneles y conferencias son plenarios en donde ya es una sala para todos los que quieran participar e ir a verlos. Bien, por lo que puede ver, se va a hablar de los gastos y cómo gasta el Estado. Siempre hay cómo temas, recauda, claro. El tema previsional va a estar. El tema previsional está siempre. Digamos que los problemas enfocados de una u otra manera se van de algún modo reiterando. Siempre hay cuestiones de federalismo fiscal, es decir, cómo se vincula el gobierno nacional con provincias y municipios en una organización federal en donde todas estas unidades son autónomas a través de lo que se llama delegación de poderes tributarios y obligaciones de gasto. Y esto genera una cantidad de problemas y termina en un sistema de acuerdo federal que en Argentina se llama básicamente sistema de coparticipación federal, siempre objeto de debate, y que en la reforma de la Constitución del año 94 se estableció un paso para establecer un sistema definitivo de coparticipación federal que aún hoy, 30 y pico de años después, no se ha cumplido. Una deuda. Una deuda gigantesca, claro. Gigantesca, pero bueno, es altamente complicado porque hace los intereses de las provincias versus la nación, el municipio. Tienen que estar de acuerdo las 25 provincias. Claro, efectivamente. Es un acuerdo federal. ¿No? Entonces siempre alguien pierde y alguien gana. Entonces lo que les toca perder nunca están de acuerdo y lo que les toca ganar sí están de acuerdo. Hay que encontrar una fórmula de consenso para que sea posible. Este siempre es un tema de debate. Luego lo que hace a las finanzas de los gobiernos subnacionales, sus particularidades tributarias, los problemas vinculados a la corrupción y la transparencia, el ordenamiento fiscal, sistemas tributarios, como vos dijiste, el tema de los sistemas jubilatorios, la sustentabilidad fiscal, la presión tributaria. Este año están muy bien planteados los temas porque en realidad más que planteo de temas, plantean preguntas, ¿no es cierto? Es decir, uno lee los temas y dice, leo algunos de ellos, para que en realidad invitan a la reflexión. Evaluación del impacto de las políticas públicas, es decir, las políticas públicas tienen un impacto en la cuestión económica, ¿no es cierto? A veces, como se dice con frecuencia, se definen políticas públicas, se establecen compromisos políticos y que luego, pero en economía siempre hay dos partes. En toda solución habitualmente hay una parte que gana y otra parte que no tanto o que directamente pierde. Entonces, cuando definimos una política pública tenemos que definir también los aspectos del financiamiento, por ejemplo, que siempre nos olvidamos y bueno. Y eso tiene que estar de acuerdo, ¿no? Siempre Eso para citar un caso, de los 6 o 7 temas que tenemos aquí, todos están planteados con una sugerencia de una reflexión. Vamos a invitar entonces desde el miércoles que arrancan por la mañana hasta el viernes en la Facultad de Ciencias Económicas. Exacto. La participación es libre para quien esté interesado en ir a observar los trabajos, en realidad para quienes son participantes activos que presentan ponencias que luego son publicadas. Hay un arancel del orden de los 1.500 pesos, eso ya están, digamos, esto ya está definido, eso, no es que alguien que quiera ir tiene que preguntar si le toca pagar o no, nadie va a presentar un trabajo que ya no esté en la lista, ¿no es cierto? Es decir, que los que quieran participar de las conferencias, otro tema interesante que quería comentarte es el panel de cierre, que es sobre vaca muerta. Ah, qué bueno. Entonces ahí tenemos al doctor Vicentini, de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, experto en el tema, al ingeniero Oloco, que fue secretario de Energía, de cordobés, fue presidente de PEC, creo, y estuvo también en la Secretaría de Energía, una persona muy experimentada, y Ariel Masud, otro economista que actualmente trabaja en YPF. Bien. Roberto, le agradezco muchísimo que nos haya venido a contar de estas jornadas y estos temas que son de mucho interés. Bueno, los invito a la prensa que quieran ir para los paneles y para las conferencias, porque a veces es una buena oportunidad para hacer una interesante noticia. Y hablar con especialistas. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí están las jornadas que se vienen de finanzas públicas. Nosotros hacemos una nueva pausa y ya venimos con más Ciudad U.